Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Levi, miembro de la Sociedad Astronómica de Baja California. En este programa de Una ventana al universo trataremos un tema muy controversial llamado mitos y realidades del calentamiento global. Sabrán ustedes y verificarán ustedes que hay una cantidad enorme de variables que manejan el clima de nuestra Tierra. Espero lo disfruten. La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. Julio Verne. La historia de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas. Con cada nueva verdad revelada, tenemos una mejor comprensión de la naturaleza y nuestras concepciones, así como puntos de vista que se modifican. Nikola Tesla. En lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de una sola persona. Galileo Galilei. Ciencia es creer en la ignorancia de los científicos. Richard Feynman. El tema sobre el calentamiento global nos pone a pensar en cómo nos hemos adaptado y evolucionado como especie en un lapso muy corto comparado con los 4.500 millones de años de historia de la Tierra. A lo largo de esa historia han existido y desaparecido millones de especies y plantas, donde muy pocas lograron sobrevivir y se adaptaron a su medio circundante. El clima de la Tierra ha cambiado a través de su existencia. Solo en los últimos 650.000 años se han dado 7 ciclos de avances y retrocesos glaciales. Desde hace unos 200.000 años, el Neandertal y después el Cromañón fueron nómadas y continuamente moviéndose, persiguiendo y cazando su alimento. Con el abrupto final de la última era del hielo, hace alrededor de 11.700 años, lo que marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización humana, pudiendo permanecer en un sitio, creando pueblos y ciudades. La mayoría de estos cambios climáticos se atribuyen a cambios en la actividad solar y variaciones muy pequeñas en la órbita de la Tierra, las cuales alteran la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta. Hace más de 2 décadas que este tema tan controversial sobre el calentamiento global se expone a diario por todos los medios de comunicación con información y datos importantes, y otras veces exagerada o alarmista. Importante es entender que son muchas las variables que pueden influenciar el clima. Por lo anterior, el ser humano solo ha podido medir los cambios climáticos a través de un breve lapso de tiempo comparado con la extensa historia de la Tierra. Investigadores y especialistas en climatología diseñan modelos de cómputo con el propósito de poder extrapolar los datos corrientes y pronosticar las tendencias hacia el futuro. Sin embargo, son múltiples las variables que influyen, tanto las generadas en la Tierra como las provenientes del espacio exterior, que pueden modificar los resultados. En 1824, Joseph Fourier calculó que un planeta del tamaño de la Tierra, situado a nuestra distancia del Sol, debería de ser mucho más frío. Sugirió que algo en la atmósfera debe de estar actuando como una manta aislante. En 1856, Eunice Foote descubrió esta manta, mostrando que el vapor de agua y el dióxido de carbono, entre otros gases en la atmósfera, atrapan la radiación infrarroja que trata de escapar del planeta. En la década de 1860, el físico John Tyndall identificó el efecto de invernadero natural de la Tierra y sugirió que ligeros cambios en la composición atmosférica podrían provocar variaciones climáticas. En 1896, un artículo del científico sueco Svante Arrhenius predijo por primera vez que los cambios en los niveles de dióxido de carbono atmosférico podrían alterar la temperatura en la superficie terrestre. En 1941, Milutin Milankovitch conectó las edades de hielo con las características orbitales de la Tierra y calculó diversas variantes en la geometría Tierra-Sol. En 1966, Cesare Emiliani estudió la relación entre isótopos de oxígeno y la temperatura en los moluscos recientes y la aplicación de esta relación a la determinación de la paleotemperatura
en la era del Cretáceo. Los científicos Paul Crutzen, Mario Molina y Sherwood Rowland hicieron descubrimientos claves para comprender el proceso de formación y descomposición del ozono. Por lo anterior obtuvieron el Premio Nobel de Química en 1995. El mexicano Molina y el estadounidense Rowland descubrieron otro elemento clave en 1974. Mostraron que la familia de gases clorofluorocarbonos, hasta entonces utilizados extensivamente en latas de aerosol, aires acondicionados y unidades de enfriamiento, son negativos para la capa de ozono. Los científicos explicaron que estos gases se combinan con la radiación solar y se descomponen en la estratosfera, liberando átomos de cloro y moléculas de monóxido de cloro, que individualmente son capaces de descomponer gran número de moléculas de ozono. En 1987 se firmó un acuerdo internacional, el Protocolo de Montreal, para controlar la producción y el consumo de sustancias que destruyen el ozono. Desde la década de los 70, los clorofluorocarbonos han sido eliminados del mercado internacional. En julio del año 2000, enormes ráfagas solares bombardearon la Tierra con protones de hidrógeno, causando que satélites científicos y de comunicación hicieran cortocircuito. Debido a una serie de reacciones químicas de los protones con la atmósfera, mostró drásticamente una reducción en la capa de ozono, la cual sabemos protege a los seres vivos de la Tierra de la intensa radiación ultravioleta. Científicos atmosféricos del equipo de Charles Jackman del Centro Goddard de la NASA pudieron probar que las tormentas solares destruyen el ozono. Cuando los protones provenientes del Sol chocan con el nitrógeno de nuestra atmósfera, que representa ser el 78% de su composición, la molécula doble de nitrógeno se separa y reacciona de inmediato con el altamente reactivo oxígeno, generando moléculas de óxido de nitrógeno, o NO, que permanece por varias semanas reaccionando y reduciendo el nivel de ozono en la atmósfera. Muchos datos se han conseguido durante los máximos solares empleando satélites como el Envisat de la Agencia Europea del Espacio. Sin duda, la atmósfera de la Tierra es de vital importancia para todo ser vivo, sea fauna o flora. La altura de la atmósfera comparada con el radio terrestre de 6.400 kilómetros es de solo unos 0.2%. La realidad es que todos los seres viven y se reproducen en aproximadamente el 5% más denso de la atmósfera baja, o sea, hasta los 4 o 5 kilómetros de altura. Una analogía sería comparar a una manzana con la Tierra y que su cáscara fuese la atmósfera. Y aún así también nos protege de muchas amenazas del espacio exterior y se convierte además en una cobija que, gracias a los gases de invernadero, logra mantener una pequeña diferencia de temperaturas entre el día y la noche. El efecto neto de este fenómeno permite que la Tierra almacene más energía cerca de su superficie que la cantidad que podría almacenar si la Tierra no tuviera atmósfera. Consecuentemente, la temperatura sería del orden de 35 grados centígrados más alta que la normal durante el día. Sin el efecto de invernadero, la temperatura nocturna promedio en la superficie sería aproximadamente de 20 grados centígrados bajo cero, y la vida en el planeta sería imposible. El Sol es la principal fuente de energía para todos los procesos que ocurren en el sistema Tierra, atmósfera y océano. Más del 99.9% de la energía de este sistema lo recibe del Sol. La radiación solar, al pasar por la atmósfera, sufre un proceso de debilitamiento por la dispersión debida a los aerosoles, la reflexión por las nubes y la absorción por las moléculas de gases y partículas en suspensión. La superficie de la Tierra, suelos, océanos y también la atmósfera absorben energía solar y la vuelven a irradiar en forma de calor en todas direcciones. El 96% del clima sobre la Tierra es generada por el Sol. Sin embargo, el Sol manifiesta también variaciones en su actividad, como la mayoría de las estrellas. El clima de la Tierra depende de una gran cantidad de parámetros, tales como la intensidad de la radiación solar, la reflectividad del planeta,
la concentración de gases de invernadero, el estado de la atmósfera y la ubicación del sistema solar en la galaxia. La luz solar que llega a la Tierra puede calentar la Tierra, el océano y la atmósfera. Parte de esa luz solar se refleja hacia el espacio desde la superficie de la Tierra, las nubes o el hielo. Gran parte de la luz solar que llega a la superficie de la Tierra es absorbida y calienta al planeta. Cuando la Tierra emite la misma cantidad de energía a la que absorbe, su presupuesto energético está en equilibrio y su temperatura promedio permanece estable. La inclinación del eje de la Tierra en relación con su órbita alrededor del Sol produce cambios predecibles en la duración de la luz del día y la cantidad de luz solar recibida en cualquier latitud durante el año. Estos cambios causan el ciclo anual de las estaciones y también cambios de temperatura. Los cambios graduales en la rotación y la órbita de la Tierra alrededor del Sol modifican la intensidad de la luz solar recibida en las regiones polares y ecuatoriales de nuestro planeta. Durante al menos el último millón de años, estos cambios ocurren en ciclos de 100.000 años, lo que produjo las edades de hielo y periodos de calentamiento entre ellas. Un aumento o disminución significativo en la producción de energía del Sol haría que la Tierra se caliente o se enfríe. Las medidas tomadas por satélites durante los últimos 30 años demuestran que la producción de energía del Sol ha cambiado ligeramente en ambas direcciones. Los números relacionados con el hielo de ambos polos han estado rompiendo registros en los últimos años, pero por razones radicalmente diferentes. Mientras que en el Ártico ha ido perdiendo su hielo, la situación de la Antártida es completamente inversa, ya que ha sido creciente. Varias construcciones y laboratorios en Antártida han quedado bajo metros debajo del hielo. Las nuevas construcciones contemplan columnas ajustables que pueden levantar y salvar la edificación con sus albergues y laboratorios. Las teorías de por qué ocurre esto han variado a lo largo del tiempo. Algunos sugieren que el agujero de la capa de ozono sobre el continente puede haber influido en los patrones de viento en una forma que no es aún comprensible. Otros proponen que el derretimiento del hielo desde el interior del océano conduce a la formación de hielo marino más fácilmente debido a la reducción de la salinidad del agua. Veamos ahora dónde y cómo se genera en forma natural el dióxido de carbono, entre otros el vulcanismo, las grietas en el fondo marino y lagos, el movimiento de las capas tectónicas. También toda la flora que de noche, sin la radiación solar, emite dióxido de carbono. De igual manera, las plantas muertas agregan metano y calentamiento a la mezcla. Los fuegos de cualquier tipo, y aunado a todo lo anterior, todos los seres vivos que exhalan CO2 o dióxido de carbono a la atmósfera, agregando además los producidos por el ser humano en su actividad cotidiana. Las fuentes principales de absorción del dióxido de carbono son primordialmente los océanos, la fotosíntesis en todas las plantas, el escape al espacio y mezclado en los minerales, entre otros. Una terrible tragedia ocurrió en Camerún el 21 de agosto de 1986, cuando descubrieron al despertar que muchos de sus amigos y vecinos habían muerto durante la noche. Ese día murieron unas 1.700 personas. Los informes señalaron que todas las víctimas vivían en poblados cercanos al lago Nyos, cerca de la frontera de Camerún con Nigeria. Se llamó a expertos de todo el mundo para que ayudaran a develar el misterio. Uno de ellos fue el médico británico Peter Baxter, quien llegó a la zona unas 2 semanas después del desastre. Cuando llegamos al lago Nyos, había una atmósfera escalofriante. Toda la gente y todos los animales de la zona estaban muertos. Cuenta que fue el dióxido de carbono, miles de toneladas de ese gas, que había sido liberado desde la profundidad del lago y derramadas hacia el valle. Al parecer, el dióxido de carbono, siendo incoloro e inodoro, se había acumulado en la profundidad del lago durante años. El lago Nyos sigue siendo una amenaza potencial para la gente que vive en el área, pero ya se ha instalado un sistema de tuberías para permitir que el CO2 sea desviado del fondo
y expulsado al aire, diluyendo su concentración y evitar una repetición del desastre que ocurrió en 1986. Ahora, ¿cuál es la composición de los gases de invernadero? Aún hoy en día resulta difícil determinar con exactitud cuánto de los gases de invernadero son de origen natural y cuánto contribuye la actividad humana. La tabla nos muestra un aproximado en porcentajes de los diferentes gases de invernadero, o sea, aquellos gases que pueden retener calor o radiación infrarroja proveniente del Sol. El vapor de agua representa el 95% y el dióxido de carbono el 3.6%. El resto es una mezcla de gases como el metano, óxido nitroso y otros. En cuanto al vapor de agua, es una parte integral y necesaria en nuestra atmósfera. El 75% de la superficie terrestre está cubierta por agua, y es ahí donde la radiación solar, la evaporación, vientos, mareas y cambios de temperatura, además de corrientes de chorro, la rotación de la Tierra y otros más, generan lo que llamamos el clima. Muchas son las variables y muy complicado el diseño de modelos de cómputo que nos aproximen a pronosticar el clima. Muchos estudios no consideran los ciclos de actividad solar o el mismo vapor de agua, los cuales los mantienen como constantes. De ahí que el siguiente componente en la lista resulta ser el dióxido de carbono, que al descontar el vapor de agua, se convierte ahora en el 99% de los gases de invernadero. De ahí que cualquier pequeña subida de este compuesto resulta alarmante. Muchos especialistas renombrados como Roger Revelle, Fred Singer, Dennis Avery y Chauncey Starr, entre otros más, trabajaron en estudiar el clima y sus causas y efectos desde la década de los 60 a la fecha. En un principio, para Roger Revelle, el dióxido de carbono en la atmósfera lo consideró importante y que su concentración debía ser un equilibrio en la atmósfera. El Dr. Revelle y sus colegas tuvieron sus dudas al respecto como el único factor y reconocieron que existen muchas más variables que pueden alterar el clima. Importante es reconocer que existen otras fuentes de calentamiento y aún de enfriamiento global. En el estudio del vulcanismo se han detectado ya muchos de esos puntos calientes alrededor de la Tierra. Un ejemplo fue en 1991 con la erupción del volcán Pinatubo en las Filipinas. Por varias semanas lanzó toneladas de cenizas a grandes alturas. Satélites en órbita pudieron detectar la ceniza en la estratosfera que circundó varias veces a la Tierra, bloqueando la luz del calor solar en todo el mundo, manifestándose una reducción en la temperatura en la atmósfera. Una amenaza mayor para los seres vivos sería un supervolcán. Me refiero no a un volcán del tamaño de una montaña que haga erupción, como en el Pinatubo o el Santa Elena, sino el de un supervolcán del tamaño de un estado de varios cientos de kilómetros de diámetro. Esto ya ha ocurrido hace unos 70,000 años en Sumatra, con el supervolcán Toba, donde se estima que su explosión creó una gran extinción masiva, dejando quizá una población de unos 10,000 humanos en el mundo. ¿Dónde y cuándo podría volver a suceder? Pues otro supervolcán en potencia yace debajo del Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming, Estados Unidos. De hacer erupción, esta zona caliente podría alterar el clima mundial en forma catastrófica. Con el avance de la tecnología espacial y con el uso de cámaras infrarrojas, se detectan zonas y objetos calientes sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, en esta serie de fotografías, vemos del lado izquierdo con fotografía estándar lo que nuestros mismos ojos pueden ver. Y del lado derecho, con cámaras infrarrojas, se aprecian las diferentes variantes de temperatura, siendo la roja la más caliente y la azul y negra como las más frías. Desde el espacio igual se logran detectar áreas más calientes, que son las cultivadas, y las grises las no sembradas. ¿Qué nos indica esto? Pues que las áreas con vegetación están emitiendo calor, no así los desiertos, lagos o mares. Con la invención del telescopio en 1609, Galileo pudo observar al Sol proyectando la imagen sobre una pantalla en una forma segura y descubrió manchas solares en su superficie.
Desde entonces, el estudio y conteo de las manchas solares son de vital importancia. Son enormes tormentas magnéticas que nos indican qué tan activo está el Sol. Desde hace más de 2 siglos, el conteo diario de esas manchas solares queda asociada a los ciclos de actividad solar que promedian 11 años. El comienzo de un ciclo solar se cuenta desde el mínimo de actividad, o cuando el Sol no muestra mancha alguna. Con el paso del tiempo aumenta la actividad solar y con ella el número de manchas solares en el hemisferio opuesto, y es cuando se invierte el campo magnético del Sol. A la mitad del ciclo solar se le denomina máximo solar, o sea, cuando el Sol emite la mayor cantidad de manchas solares. A medida que el ciclo termina y vuelve al mínimo solar, comienza un nuevo ciclo. Las erupciones gigantes en el Sol y las expulsiones de masa coronal también aumentan durante el ciclo solar. Estas erupciones envían poderosos golpes de energía y material al espacio. Esta actividad causa efectos en la Tierra. Por ejemplo, las erupciones lanzan un gran flujo de partículas cargadas hacia la Tierra, donde nuestro campo magnético protector las desvía hacia los polos, chocando las partículas con la alta atmósfera y generando hermosas cortinas luminosas llamadas auroras. También dificultan las comunicaciones por radio, y las erupciones extremas pueden incluso afectar las redes eléctricas terrestres. Mucho se comenta actualmente sobre los grandes cambios climáticos que ha sufrido el planeta a lo largo de su historia, y cuál ha sido el papel del hombre en ellos, pero poco se habla del efecto de las variantes orbitales dentro de este contexto. La teoría de Milankovitch se basa en que la Tierra gira alrededor del Sol, influida por 3 parámetros o ciclos básicos que modifican los movimientos de traslación y rotación del planeta, afectándose el clima a través de sus ciclos. El primero, la excentricidad de la órbita basada en lo estirada que está la elipse. Si la órbita de la Tierra es más elíptica, la excentricidad es mayor y al contrario si es más circular. La excentricidad varía entre sus valores extremos cada 100.000 años, y esta variación puede suponer entre un 1% y un 11% de diferencia en la cantidad de radiación solar que recibe la Tierra. El segundo, la oblicuidad, cambios en el ángulo del eje de rotación de la Tierra. La inclinación oscila entre los 21.6 grados y 24.5 grados cada 40.000 años. Actualmente está en 23,5 grados. Este fenómeno es responsable de las estaciones. El tercero, la precesión. Es el bamboleo del eje de rotación semejante a la de un trompo y en sentido contrario a la rotación, cada 25.000 años. Su efecto sobre el clima es consecuencia de la modificación de la posición relativa de los solsticios y los equinoccios respecto al afelio y al perihelio. En otras palabras, lo que hoy es época de verano para el hemisferio norte será el invierno dentro de 12.000 años. O sea, las estaciones del año actuales irán cambiando paulatinamente, y el solsticio de verano actual será entonces el solsticio de invierno. Los registros sobre la variación del clima en la historia de hace unos 1000 años mostró un largo periodo de calentamiento global que duró cerca de 300 años. Los vikingos colonizaron a la verde Groenlandia, para luego abandonar ese territorio al descender la temperatura mundial, conocida como la Pequeña Era del Hielo, a partir del año 1400 y que se extendió hasta casi mediados de los 1800. Edward Walter Maunder fue un astrónomo inglés que estudió las manchas solares y el ciclo magnético solar que le llevaron a identificar un periodo sin manchas entre 1645 a 1715, conocido ahora como el mínimo de Maunder. Posteriormente, Gustav Sporer descubre una baja en la actividad solar por el cambio en la proporción de carbono 14 en los anillos de los árboles y que guarda una fuerte correlación con la actividad solar, la cual duró de 1425 hasta 1575. El mínimo de Dalton fue un periodo de baja actividad solar que duró aproximadamente desde 1790 a 1830.
Durante el año sin verano de 1816 y durante el mínimo de Dalton, la razón principal para las temperaturas frías de ese año fue la colosal erupción del monte Tambora en Indonesia, que fue una de las dos más grandes erupciones de los últimos 2000 años. De hecho, el Sol podría estar actualmente al borde de experimentar un evento del tipo Mini-Maunder. El ciclo solar 24, en el que nos encontramos, es el más débil que ha ocurrido en más de 50 años, y el pronóstico para el ciclo 25 que inicia se estima será a lo mucho igual o más débil que el 24, lo que posiblemente produzca un enfriamiento global, aunque no tan severo a la era de hielo de los siglos XVII y XVIII, cuando Europa sufrió enormes daños en la producción de alimentos, pestes, guerras, migraciones hacia América, debido al clima de tipo invernal y prácticamente sin veranos. Los ciclos solares registrados oficialmente comienzan a partir de 1750 a la fecha, y han pasado 24 ciclos solares de 11 años en promedio. El ciclo 25 ha comenzado relativamente tranquilo en la aparición de manchas solares, y existe la posibilidad que la tendencia hacia una menor actividad solar durante el ciclo 25 pueda generar un enfriamiento global. En la década de los 90, el Dr. Henrik Svenmark formuló la teoría donde el clima realmente está modulado en gran parte por nubosidad, la actividad solar en combinación con rayos cósmicos. Los rayos cósmicos nos llegan desde nuestra galaxia a la Vía Láctea, aunque invisibles, pero es posible ver su efecto en cámaras con vapor de alcohol isopropílico y hielo seco. Estas cámaras de vapor se exhiben en muchos museos de ciencia por todo el mundo y hasta puede ser construido por uno mismo. Los rayos cósmicos son partículas veloces originadas en las supernovas que viajan por el cosmos y chocan con la atmósfera terrestre, desparramándose y formando nubes, mismas que reflejan la radiación solar al espacio. En los períodos de intensa actividad solar, el fuerte campo magnético del Sol desvía el flujo de rayos cósmicos, y estos ya no penetran en la atmósfera para producir nubes bajas, permitiendo con ello mayor radiación solar, calentando la superficie terrestre. Y al contrario, en los periodos de baja actividad solar, con un campo magnético solar más débil, permite a los rayos cósmicos penetrar la atmósfera, sembrando nubes, con el resultado de enfriar al planeta. Conscientes de lo que somos y hacemos, el ser humano debe ser responsable con el medio ambiente. Sin embargo, también la ciencia como tal debe mantener la ideología de revisarse y corregirse continuamente. El científico no debe anteponer ni apresurar los resultados que desea obtener. Y Albert Einstein advertía: si los hechos no encajan en la teoría, cambie los hechos. Muchas gracias por su atención, espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima Ventana al Universo. Gobierno de México.